Bueno, antes de nada, también agradeceros a todos por asistir y a Slash también por invitarme a hacer esta presentación. Entonces, empezaré presentándome brevemente. Bueno, yo soy Víctor Oliva, soy un desarrollador frontend que he trabajado en Slash Mobility, donde el equipo de diseño me hizo esta genial caricatura de mí. Y bueno, ahora desde hace un tiempo yo estoy trabajando en Adaptive, donde estamos especializados a construir aplicaciones que tratan con tiempos a datos, perdona, con aplicaciones que tratan con datos a tiempo real, que es sobre todo para entornos financieros, donde la baja latencia es bastante importante. Es un sitio donde he aprendido mucho y todavía me queda mucho por aprender. Y bueno, en definitiva es un sitio que puedo recomendar muy fácilmente. Entonces, como frontend, yo he tenido experiencia con Ionic y Angular haciendo aplicaciones mobile en Slash Mobility. Y ahora en Adaptive estoy trabajando con React y RxJS. Si me queréis encontrar en redes, sobre todo estoy en Twitter. Este es mi handle, voliva_v. O si no, también en GitHub de vez en cuando voy poniendo experimentos de cosas que voy haciendo. Entonces, pasamos a ver rápidamente cómo está estructurada esta presentación. Bueno, empezaremos hablando un poco de qué es la programación reactiva, solo para clarificar el concepto. Veremos luego algunas ventajas que nos lleva este paradigma. Algunos ejemplos para ayudar un poco a clarificar qué es exactamente, porque explicarlo en palabras ya veréis que es una cosa un poco difícil. Luego la demo son aplicaciones que tenemos en producción, que podréis ver e incluso probar si queréis, y terminaremos con unas conclusiones. Entonces, empecemos con la primera parte. Me temo que muchos de vosotros, al oír programación reactiva, tendréis esta reacción. Programación reactiva. ¿Qué? Entonces, antes de seguir, ¿alguien de vosotros ha oído hablar de programación reactiva? Pues completamente nuevo. A ver, yo sí, pero porque en Android es bastante típico. Esto. Ah, Algo hemos oído, Víctor, algo. perfecto. Pues ya no empezamos desde cero, es bueno. Entonces, bueno, si yo tuviese que definir qué es la programación reactiva, es que es difícil encontrar una definición en que todo el mundo esté de acuerdo, porque cada uno tiene su forma, ¿sabes? Cada uno lo dice de una forma distinta. Si tuviese que escoger una que me gusta más, es de Henry Zapfelmus. Este es un desarrollador de Haskell bastante importante en aquel mundo, que la define así. Dice que la programación reactiva se trata en especificar todo el comportamiento dinámico de cada valor al momento de declararlos. Y ya sé que suena complicado, pero es más sencillo cuando veáis un ejemplo, ¿vale? ¿Yo cómo lo diría? Yo le diría que consiste en que tú cada vez que quieres definir un estado nuevo, cuando tú defines una nueva variable, en este momento declaras cómo esta variable se tiene que calcular. Porque de este modo, pues siempre que haya un nuevo cambio en tu sistema, pues se va a actualizar todo, ¿vale? Por poner un ejemplo muy sencillo. Si queremos hacer un contador de clics, entonces aquí tenemos una cosa sencilla, ¿no? Número total de clics y cuando pulses el botón vamos a contar cómo hace. ¿Cuántos se hacen, perdona? Si lo hacemos en programación convencional, pues en una parte tendríamos definido nuestra variable de clics, la ponemos a 0, y luego ahí donde configuramos el botón decimos cuando el botón se haga clic, pues vamos a incrementar en 1, ¿no? Esta es la forma natural que tenemos todos de programar. Es la que nos sale cuando pensamos cómo podemos solucionar este problema. Pues en programación reactiva lo que haríamos es decir, bueno, los clics son cuántas veces se ha clicado el botón. Entonces, si os fijáis, esto está solucionando lo mismo, pero desde perspectivas completamente opuestas. Y de hecho se lee completamente al revés, ¿sí? Pero luego si pensáis, esto tampoco es un paradigma nuevo.
De hecho, es muy posible, vamos, que estoy casi seguro que lo habéis utilizado sin daros cuenta. Vamos a poner otro ejemplo para ver esto. Entonces, esta es una captura de una charla de Michael Westreich hablando de MoveX, que es una librería de gestión de estados. Lo he cogido porque creo que es un ejemplo que pinta muy bien lo que quiero explicar a continuación. ¿Vale? Aquí tenemos una lista de productos en que el usuario puede poner un precio y puede seleccionar una moneda. Y esto va a calcular el total. ¿Vale? Este factor de conversión lo saca de esta otra tabla que está aquí debajo, que el usuario también puede cambiar, donde dice para cada moneda cuál es su valor de intercambio. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos hacer esto con programación normal, es muy fácil que nos dejamos alguna cosa, porque claro, si este de aquí que tiene seleccionado dólar le cambio el precio, pues esto tiene que cambiar y esto tiene que cambiar. Y si yo voy aquí y le cambio el dólar aquí debajo, pues entonces también tengo que acordarme que, vale, tengo que actualizar aquellos que... ¿Veis? Es muy fácil entrar en este tipo de bucles en que se hace bastante complicado. Mientras que en programación reactiva lo que haríamos es decir, mira, este valor se calcula buscando cuál es el intercambio y aplicándolo de precio. Y luego decimos, y este valor es la suma de todos estos. ¿Sí? Entonces, esto no sé si os suena a nada, pero a mí al menos me recuerda a una cosa muy, muy común que hemos utilizado todas, que son las hojas de cálculo. ¿Sí? Esto de aquí es exactamente el mismo problema, pero implementado en hojas de cálculo. ¿Veis? Aquí lo que estamos definiendo es esta celda, ¿cómo se calcula? Bueno, aquí hay una fórmula un poco compleja, pero al final lo que está haciendo es coger la divisa, va a buscarlo aquí y le aplica el precio. Por esto, a mí me gusta ver la programación reactiva como una hoja de cálculo, pero con muchas más posibilidades, porque las hojas de cálculo están limitadas a las funciones que tengan definidas, como, bueno, pues tienen sumatorio, tienen promedio, tienen cosas de estas. Mientras que en un lenguaje de programación, pues puedes hacer lo que quieras. Y además tampoco estás limitado a celdas, ¿no? En una hoja de cálculo estás en 2 dimensiones y tienes que ponértelo. Cuando estás programando en tu lenguaje de programación, pues puedes tener tantas variables como quieras y te las puedes organizar como quieras. Entonces, ¿qué ventajas tiene utilizar este paradigma? ¿Por qué es importante? Bueno, por empezar, es mucho más fácil entender cómo se calcula cualquier estado, porque está en el mismo sitio en el que está definido. En el caso del contador, pues tú en el mismo sitio donde existe este contador ya ves qué es lo que está haciendo y no tienes que buscar en tu código a ver cómo se cambia. Luego también minimiza el riesgo de posibles errores y estados inválidos, porque al tenerlo todo declarado como funciones compuestas, se minimiza el riesgo de posibles errores humanos. Pues eso, ¿no? Que nos olvidamos de actualizar un estado. O a veces también pueden haber cosas más complejas como race conditions o cosas así. Por otro lado, también es más fácil utilizar test unitarios a nuestra lógica, porque podemos aislar cada estado a sus dependencias y así poder tener test determinísticos. También favorece la separación de intereses, porque entonces cada estado es responsable únicamente de tener el valor que le toca y no tiene que estar pendiente de qué cosas dependen de él y de llamarlas para que se actualicen y todo esto. No. Yo me calculo así y luego si alguien quiere coger mi valor, pues ya me vendrá a buscar. Y por último, dado que tiene una naturaleza puramente declarativa, pues es mucho más fácil generar estados pequeños y poderlos ir combinando para poder crear nuevos. Entonces, vamos a coger ahora un ejemplo un poco más complejo, ¿vale? Para poder ver esta mantilidad de tener que pensar al revés, ¿vale? Aquí es el mismo ejemplo que teníamos antes, pero ahora además hemos añadido un botón que pondrá el contador a 0. Si nosotros queremos hacer esto con programación convencional, pues
otra vez, si nos es natural, ¿no? Pues tenemos clic, lo ponemos a 0 y luego cuando se pulsa el botón, pues lo sumamos en 1 y luego ahí donde está el reset, pues cuando lo clicamos reset lo ponemos a 0. Ahora, ¿cómo hacemos esto en programación reactiva? Pues hay que pensarlo un poco más. Esta sería la solución, bueno, una de las soluciones, evidentemente hay, como en todo, hay muchas, pero una cosa es que como todo está hecho de una forma bastante declarativa, puedes romper el problema en subproblemas más pequeños, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es coger los eventos del botón, los eventos clic del botón, y luego lo que hacemos es contarlos. Y después de contarlos, pues decimos que haga un reset cuando el botón reset haga un clic. Entonces, aquí es lo mismo. Volvemos a tener una sola variable que ya tiene definido perfectamente cómo se va a comportar. Y no tenemos que estar pendiente de a ver dónde están los otros. Entonces, esta de aquí es la sintaxis de RxJS, que es una librería que hablaré un poco más adelante. Pero esto ya es una implementación real que podría existir perfectamente. ¿Vale? Entonces, dejando de lado su API por un momento, que vuelvo a decir que ya hablaré un poco más antes, aquí queda bastante clara esta ventaja, ¿no? De decir, bueno, es que aquí está todo en el mismo sitio, no tengo que estar pendiente de nada. Si miramos ahora otro ejemplo, este es más completo. Esto es un buscador de un sitio de blogs del año 2000 y pico, en que tengo algunos titulares un poco clickbaity. La idea es que tú pones un nombre de usuario, cuando le das a buscar, entonces te va a buscar el usuario que tiene este username y luego va a buscar cuáles son los posts de este usuario. ¿Vale? Este ejemplo será bastante descriptivo para demostrar cómo la programación reactiva también ayuda y mucho en entornos donde hay asincronía. Porque como una de las cosas que trata es cómo se propagan los cambios a través de la aplicación, no tenemos que estar pendientes pues esto, ¿no? Cuando hay cosas asíncronas en medio. Entonces volvemos. Si queremos hacerlo en programación convencional, tendríamos una cosa similar a esta, ¿no? Por un lado, tenemos la información del usuario y luego cuando pulsamos el botón, pues vamos a coger el valor del campo de texto, hacemos la petición correspondiente, recogemos el resultado y lo guardamos en esta variable que tenemos definido aquí arriba. Entonces, luego, para cargar la lista de los posts, pues vamos a llamar solo, perdona, otra función que va pues, a hacer la llamada con el ID de este usuario y se lo va a guardar aquí en el user post. Esto vuelve a ser otra vez lo natural, lo que estamos acostumbrados, pero si lo que debemos hacer con programación reactiva, se vería como una cosa más o menos así. Claro, aquí ¿qué tenemos? Tenemos definido, pues mira, la información del usuario, ¿qué es? Pues es cuando clicamos el botón de cargar, vamos a buscar el resultado y bueno, y lo importamos, ¿no? Y luego, ¿qué es la lista de entradas? Pues la lista de entradas es, una vez ya tengamos la información del usuario, pues básicamente, no sé, Perdona, Víctor, creo que te creo hemos perdido por unos segundos, entonces si puedes volver un poquito más atrás, por favor. sí, perdona, creo que me he desconectado yo. Vuelvo a la parte de la programación reactiva, que es esta implementación. Claro, aquí lo que estaba explicando es que pues cuando queremos implementarlo con programación reactiva, pues
otra vez queda bien separado, ¿no? Pues por una parte tenemos, mira, la información del usuario se carga de este modo. ¿Cómo se carga? Pues cuando pulsemos el botón de cargar, hacemos la petición y recogemos el resultado, ¿sí? Y luego, por otra parte, cuando queremos tener la lista de entradas, pues lo que hacemos es, bueno, primero cogemos la información del usuario que teníamos cargado antes y vamos a hacer la petición correspondiente y cargamos el resultado, ¿sí? Es decir, vuelve a estar separado, pero dentro de lo que le toca, ¿no? Si tú quieres saber cómo se carga la lista de usuarios, si le tienes que mirar aquí, pues ves, vale, aquí está definido, vale, el principio es null. Y luego, mira, aquí se está seteando. Pero, ¿y quién llama a esta función? Entonces tienes que buscar, vale, esta función se llama después de cargar la lista. Entonces, es como un poco más difícil de, en mi opinión al menos, de poder leer exactamente dónde están los datos y cómo fluyen entre ellos. Mientras que aquí, como todo lo tienes definido en el mismo sitio y de forma bien compartimentada, pues es mucho más fácil ver lo que está pasando. Entonces os preguntaréis, vale, esto es muy bonito, pero ¿y en la práctica? ¿No? Porque hasta ahora todo lo que hemos visto son variables que guardamos para ahí, ¿no? Pero esto luego cuando lo queremos aplicar en una cosa que pinte en un DOM, ¿cómo lo hacemos? Bueno, existen algunos lenguajes que se hicieron con la programación reactiva íntegramente, ¿no? Que se diseñaron con la programación reactiva en mente, como puede ser Haskell, Elm o Red. Pero estos lenguajes son poco utilizados relativamente porque son un poco setóricos. También tienen muchas partes de programación funcional que a veces es un poco compleja y con lo cual no tienen mucha tirada. También quiero comentar que hay Svelte. Svelte es un nuevo framework, bueno, relativamente nuevo, donde sí que tiene programación reactiva integrada dentro y lo consigue con un compilador. Pero os preguntaréis, ¿y para los demás lenguajes? Pues por suerte existe un conjunto de librerías que añaden la posibilidad de hacer programación relativamente con vuestro lenguaje favorito. Estas se llaman Reactive Extensions o RX y proporciona una forma más o menos unificada de poder definir estos estados reactivos. Porque claro, al final cada lenguaje pues tiene su particularidad. Entonces, hay librerías para todo tipo. PHP tiene RxPHP, C++ tiene RxCpp, JavaScript RxJS, pero también para nuevos lenguajes como Kotlin, Swift, Dart o Go. Yo me voy a centrar con RxJS porque es el que estoy más familiarizado, pero al final el mismo concepto aplica a todos los demás. Entonces, recuperamos un ejemplo anterior para poder ver cómo funciona en concreto RxJS, ¿vale? Este es el ejemplo del botón de ir contando clics y luego el botón de reset. Entonces, en RxJS representan los estados con un concepto llamado observable. Un observable es un estado en el que te puedes suscribir para poder recibir cambios y así que puedas generar nuevos estados. Es decir, cada vez que un estado cambie, pues este estado va a notificar a todos sus suscriptores que ha pasado este cambio. Y de esta forma, estos suscriptores pues, se podrán actualizar según haga falta. Entonces, una cosa muy importante que ellos tienen es el concepto de operador. ¿Vale? Un segundo. Sí, el concepto de operador. En este ejemplo tenemos dos operadores, iCount y resetWhen. ¿Vale? Un operador es una función que lo que hace es coger un observable y devuelve un observable nuevo con el cambio que se requiera. ¿Vale? En este ejemplo, primero estamos cogiendo el observable de los clics en el botón y estamos convirtiendo este observable en uno nuevo que tendrá cuántos clics han pasado. ¿Vale? Y luego este observable de cuántos clics han pasado
se lo estamos pasando a reset_when, que lo que va a hacer es reiniciar el estado de este... bueno, no va a reiniciar el estado del observable original, lo que va a hacer es que vuelva a crear otra suscripción. Entonces, se va a poner a 0 principalmente. ¿Vale? Entonces, la forma como RxJS funciona principalmente es con esta función pipe, que básicamente lo que hace es coge el valor que tiene arriba y se lo pasa al siguiente. Entonces, este observable de arriba se lo está pasando a count y el resultado de count, que es otro observable, se lo va a pasar a reset_when. Y el resultado de este reset_when, pues si tuviésemos otro operador, se lo pasaría al siguiente operador. Y así sucesivamente hasta que al final ya tendríamos el resultado final, que es el que queda guardado en clics. ¿Vale? Como veis, todo esto está bien pensado desde una lógica bien componible. Y no solo para los estados, como hemos visto, sino también los operadores. Porque claro, un operador no deja de ser una función que si quieres tú te la puedes implementar. En este caso, count y reset_when, estos dos operadores no son operadores que existan en RxJS, son operadores que me he definido yo. ¿Vale? ¿Cómo me los he definido? Pues vamos a ver un ejemplo. Esta es la implementación de mi operador count. ¿Vale? Podéis ver que lo que devuelve es una función que recibe el estado anterior. En este caso será el observable de clics en el botón. Y devuelve un nuevo observable, que aquí le estoy aplicando un operador que este sí que está definido por RxJS. Scan lo que hace es tú le puedes poner un valor inicial, que en este caso es 0, y luego hay una función en que tú dices cómo se tiene que actualizar este estado a cada cambio. Pues aquí a cada cambio, es decir, a cada clic que me hagan, pues lo único que tengo que hacer es coger el estado anterior y sumarle 1. Entonces esto me va a sumar 1 cada vez que el estado anterior pues vaya emitiendo nuevos cambios. Entonces, este ejemplo es simple, perdón, y posiblemente como poco relevante en un proyecto grande, pero explica bastante bien la naturaleza declarativa de RxJS. Evidentemente, a base de componer, puedes generar estados y operadores que sean mucho más complejos y que puedan llegar a mantener el estado de toda una aplicación. Ahora, esto sigue siendo un poco esotérico, ¿no? Es decir, vale, ahora ya estamos hablando de RxJS y JavaScript, pero ¿y cómo se pinta en el DOM? Entonces, ¿cómo se puede utilizar esto en un framework como React? Entonces, bueno, React, para quien no lo sepas, es un framework frontend para crear webs interactivas de forma declarativa. Entre los principales frameworks frontend es el que es más utilizado. Entonces, veamos rápidamente cuál es su principio. Aquí es un ejemplo, lo mismo, de un contador, pero esta vez implementado en React. Entonces, React, en principio, se diseñó con reactividad en mente y por eso tiene este nombre. La idea de React es que la vista se genera directamente a partir del estado de la aplicación. Pues un cambio en el estado va a generar una vista nueva. Es como si el estado fuese una celda en nuestra hoja de cálculo y la vista, lo que vemos en el navegador, fuese otra. Entonces, una depende de la otra, ¿no? Aquí pues tenemos un estado definido counter y una función setCounter que la va a incrementar en 1. Entonces, cada vez que este valor cambia, pues la vista también va a cambiar. ¿Vale? Pero claro, en mi opinión esto se queda corto cuando pienso en programación reactiva. Porque, vale, sí, la vista será reactiva, pero es que estos estados no lo son, ¿no? En este ejemplo, pues tenemos aquí el estado de counter puesto a 0 al principio y luego, vale, pues aquí se cambia, se añade 1 y luego tengo que buscar que este increment se está llamando desde el botón. Entonces, vuelve a ser lo mismo. Aquí tenemos un estado que no está declarado de forma reactiva. Es como está definido en un sitio y luego lo cambiamos en otro y en otra función que lo llama y
Evidentemente, estoy exagerando un poco. Este ejemplo es demasiado sencillo como para que tengas un problema para entenderlo. Pero evidentemente cuando la aplicación empieza a crecer y empiezas a tener muchos estados, es una cosa que te acaba liando, ¿no? Entonces, ¿podríamos utilizar RxJS dentro de React? Pues la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, más o menos. Pues esto sería una posible solución, ¿no? Aquí lo que me he definido es una función que yo le puedo pasar un observable y este observable entonces me lo puedo definir fuera con RxJS como hemos visto antes y luego se lo paso aquí, ¿no? Entonces aquí me estoy definiendo un estado que primero lo pongo, bueno, como undefined porque no tengo ningún valor. Y luego, cuando el componente ya está listo para ser pintado, pues me voy a suscribir a este observable porque cada vez que cambie, pues voy a poner el estado aquí. Y esto funciona, sí, para casos básicos funciona, pero es que también tengo algún problema, ¿no? Es como, bueno, el estado inicial, porque es undefined. Si yo en mi estado del contador tenía definido que el estado inicial era 0, pues ¿por qué resulta que ahora la primera vez que pinte este componente voy a recibir que counter is undefined? Esto es uno de los problemas. Luego también pueden haber problemas porque React tiene su forma de pintar y tienes como su propio ciclo de vida y esto puede chocar un poco con RxJS. Entonces, por esto, entre Josep Sobrapera, que es un compañero de trabajo, y yo hicimos una librería llamada React.RxJS, cuyo logo lo diseñó Ed Clayforth, que es otro compañero de trabajo, que nos lo hizo muy molón, que es una combinación de los dos logos, de React y RxJS. Lo que soluciona React.RxJS es sencillamente poder utilizar los estados reactivos de RxJS dentro de React. Y además funciona con las nuevas funcionalidades de React como Error Boundaries y Suspense. También tiene algunas utilidades para hacer un poco más fácil la gestión del estado, pero esencialmente React.RxJS es solo una función, que esta función se llama bind, ¿vale? En esta función bind, lo que haces es, tú le pasas un observable que tú te hayas definido como de forma reactiva, como hemos visto antes, y te devuelve una función que puedes utilizar dentro de tus componentes para, bueno, y directamente. No hay más. Esto también permite entonces tener estados compartidos entre componentes distintos, porque aquí nos estamos definiendo esto fuera de los componentes y luego cada componente pues va a incluir las funciones que necesite. ¿Vale? Una cosa que quiero comentar que es que React.RxJS le hicimos para React porque esto es lo que principalmente utilizamos, pero estamos pensando pronto de poder abstraer un poco la parte de React, dejarla fuera y poder utilizar los mismos conceptos en otros frameworks como Angular, Vue o incluso Svelte. Tenemos que ver con todo esto. Entonces, vamos a ver algunas demos de proyectos que hemos hecho con esto. La primera que quiero enseñar es esta, es una que hice yo. Primero la hice con Ionic, luego lo hice con React Redux y ahora la tengo hecha con RxJS, ¿vale? Esto es un gestor de contraseñas que no tendrías que hacerlo. Tendrías que utilizar gestores de contraseñas que estén probados. Esto puede ser inseguro, pero bueno, al final es yo también para aprender y todo esto. Entonces, aquí tendrías el master password. Cuando le das login, aquí tienes pues una lista de los sitios a los que quieres guardarte la contraseña. Estos sitios se pueden filtrar. Al final solo salen los que tengo. Y luego la otra particularidad de
este gestor de contraseñas que he hecho es que está todo en local, ¿vale? No hay nada que se esté enviando a ningún servidor. Todo se guarda encriptado en el local storage. Pero luego también tienes la posibilidad de poder descargar un fichero encriptado que está encriptado con tu master password y lo puedes importar desde aquí de tal modo que puedas, primero que esto lo puedas poner en un pendrive y te lo puedas guardar como un backup o cosas de este estilo. No tiene mucho más, es decir, tiene un formulario, puedo crear un nuevo esto con... Así también puedo generar contraseñas, puedo decir que me genere con 15, que tenga uppercase, number y symbols. Ok, aquí me lo copia, o puedo también que me muestre y guardo. Y aquí ya lo tengo guardado. Entonces, ¿cómo está este de aquí? ¿Cómo se ve? Pues aquí podéis ver cómo está todo hecho con RxJS, ¿no? Aquí tengo como los puntos de entrada, ¿no? Esto es cuando hago login, pues aquí tengo cuál es el password que con el usuario puesto, con lo cual, ¿cuál es el resultado del login? Bueno, pues cuando el usuario ha puesto su contraseña, pues voy a intentar cargar la base de datos con esta contraseña. Si el password no es correcto, esto ya me va a lanzar un error y ya digo que no ha funcionado. Y si no, pues mira, ha funcionado bien y te paso a la base de datos. Entonces, esto al final es que cada uno de estos estados está definido en su sitio. ¿Sí? Login result. ¿Qué es login result? Es cuando este estado de aquí, que lo único que está haciendo es comprobar si ha funcionado o no, pues es solo cuando haya funcionado. Entonces, cuando ya ha funcionado, quiero coger el último valor de la contraseña que se ha enviado y esto me lo guardo aquí. Entonces ya el login result es cuál es la base de datos que está cargada y cuál es su contraseña. ¿Por qué necesito esta contraseña? Bueno, porque luego cada vez que añado un nuevo sitio donde tengo que poner más datos, esto lo tengo que volver a encriptar, con lo cual necesito guardarme la contraseña del usuario, y etcétera, etcétera. Claro, esto también tiene una ventaja bastante importante, que es que si quiero saber esta lista de sitios de dónde se saca, pues también es muy fácil verla, ¿no? Aquí tengo el componente de la lista de sitios y aquí tengo los sitios que quiero pintar, ¿no? Que aquí voy a ponerlos de uno en uno. ¿Cómo se implementa? Pues puedo navegar, ¿no? Y digo, vale, pues sites lo estoy cogiendo de aquí, pasándole un filtro. Y miro aquí y mira, esto es un estado reactivo también, ¿sí? Tengo aquí un filtro y lo que voy a hacer es coger la lista de sitios y voy a filtrarlo con el filtro este que le ha pasado. Y si quiero ver la lista de sitios, pues voy a navegar aquí y, mira, pues la lista de sitios son esta otra variable que le llamo sites, pero estoy excluyendo los que fueron eliminados. Y si voy aquí, pues voy a ver, mira, esto es lo que vienen del login, pero además, claro, si el usuario añade nuevos o los edita, pues también tengo que guardármelos. Con lo cual, aquí me los estoy cogiendo aquí. Entonces, claro, al final es esto, ¿no? Es muy fácil poder ver de dónde vienen todos los datos porque es que está todo declarado en el mismo sitio. Para mí esto es genial. Entonces, otro ejemplo que quiero mostrar es este de aquí. Esto es una aplicación que hicimos entre Josep y yo, que era para las elecciones del 14F en Cataluña. Lo que sobre todo queríamos saber, bueno, aparte del recuento de todo esto, lo que nos hizo hacer esta aplicación es esta posibilidad de aquí, que es, vale, tenemos un 50% escrutado, un 45%. Entonces, ¿qué pasaría si ahora este partido saca unos cuantos votos de más? En vez de lo que ya lleva ahora, que sería como la extrapolación, ¿qué pasaría si este partido, pues ahora, en vez de tener un 23% de los votos, ahora tiene un 26%? Entonces, aquí también hay un gráfico que
va cambiando a medida que vamos cambiando esto. O también podemos hacerlo por circunscripción. Entonces vamos a Barcelona y aquí lo mismo. Si le voy cambiando esto, pues esto va cambiando. Esto también tiene como dos visualizaciones para partido, por Leydon. Entonces aquí también podrías mirar que este partido de aquí pues es el que está como bailando, ¿no? Que es como este partido puede ser que en los últimos recuentos puede ser que entre otro partido en su lugar o que se consolide. Era este tipo de datos que nos llamó a hacer esta aplicación. Y evidentemente también lo hicimos con React.js. Si vamos a ver algún ejemplo, pues aquí tenemos esta cosa de aquí, el results chart que le decimos. Y no sé, por ejemplo, queremos ver cómo está calculado el porcentaje. Pues podemos ir al results chart y vemos aquí, ¿no? Que esto lo estamos cogiendo del use%. ¿Y el use%, cómo se calcula? Ah, pues mira, se coge cogiendo la provincia seleccionada y si hay una provincia seleccionada, pues vamos a coger el porcentaje de esa provincia. O si no, vamos a coger el porcentaje global. ¿Y cómo se calcula el porcentaje global? Entonces puedes venir aquí. Pues el porcentaje global se calcula cogiendo el recuento total y, bueno, haciendo estas matemáticas al final. Es lo que tienen las elecciones. Otra vez vemos esto, ¿no? De que es muy fácil poder seguir el hilo de todo. Esto, si queréis, también está publicado en una web. Aquí está todo 100% escrutado, porque evidentemente las elecciones han terminado. Entonces, ahora aquí la predicción, claro, esto ya no es correcto, ¿no? En realidad, esto ya es el porcentaje de votos totales. Pero también puede servir por esto, por si queréis jugar un poco a ver cómo funciona. Otra cosa que quiero mostrar de esto es que, bueno, va a calcularlo. Este lo tenía antes, cargado de antes, pero... Es que la performance es muy buena de esto, realmente. Porque al estar todo súper descentralizado, es bastante fácil poder separar las partes de la aplicación en cosas distintas, ¿sabes? Si nosotros utilizásemos Redux, por ejemplo, para esto, pues tendríamos una pedazo store con todos los valores y esto evidentemente tiene un coste cuando tiene que ejecutarse la aplicación. Mientras que aquí, claro, podemos separar perfectamente los componentes de forma que solo se cargan las cosas que realmente son necesarias. Y de este modo, pues llegamos a un 100% de performance en escritorio y en mobile sí que es un poco menos porque evidentemente es más restrictivo, pero mejorar esto es muy difícil. Hay pocas aplicaciones que llegan a tener este score, perdona. Y, bueno, por último, quiero mostrar una aplicación un poco más grande. Bueno, un poco no, bastante más grande. Esto es Reactive Trader. Esta es una aplicación que tenemos en Adaptive y es lo que utilizamos para un showcase del tipo de aplicaciones que hacemos, ¿vale? Como trabajamos para clientes, no podemos mostrar las demos de cada cliente, con lo cual tenemos una propia nuestra, que es solo pues, por esto, para enseñar a futuros clientes, pero también para desarrolladores, porque aquí también lo utilizamos como un poco de playground, como para hacer un poco de I+D. Entonces ya podéis ver que esto está tirando todo de datos en tiempo real, con gráficos y también hay varias cosas que pueden hacer race conditions por aquí y por ahí. Y también todo esto lo tenemos hecho con React.js y realmente nos ha ido muy bien. Y bueno, tendré que acabar rápido. Entonces, en definitiva, pues la programación reactiva nos permite casi hacer una solución integral de la gestión del estado. De otra parte, también nos permite expresar el estado de forma declarativa, en que cada variable pues, tiene su pequeña definición de cómo se calcula. Esto nos permite, entonces, tener un estado completamente descentralizado, porque al final
claro, no hay una sola store que lo tiene todo, sino que pues es como si tuviésemos muchas pequeñas stores, ¿no? Cada store es un valor en concreto, es un estado en sí. Y nos permite entonces tener un código eficiente, un rendimiento muy bueno. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos.